Una mujer solitaria en su granja fue atacada en plena noche por quienes pensaron que sería una presa indefensa. Jason Lobo Ramírez y su banda, Los Cuervos, llegaron con arrogancia, creyendo que podían aplastar su dignidad sin consecuencias. Pero no sabían que Rebecca Wilson guardaba un pasado capaz de cambiarlo todo en un instante. Y solo escuchen cómo este enfrentamiento terminó en un giro inesperado, donde la justicia brilló con más fuerza que la tormenta misma. La noche había caído sobre la llanura texana como un manto espeso. El cielo estaba cargado de nubes negras que parecían arrastrarse lentamente, ocultando las estrellas. Cada relámpago iluminaba por un instante el horizonte, revelando los campos interminables de maíz y los árboles que se mecían con el viento. El sonido de los truenos no era solo un rumor lejano, sino un rugido que estremecía las ventanas de las casas dispersas en kilómetros de soledad. En medio de aquel paisaje solitario se alzaba la granja de Rebecca Wilson. Era una construcción sencilla de madera, con un porche al que le faltaban algunas tablas y un establo que había resistido más inviernos de los que se podían contar. Para cualquiera que pasara por el camino polvoriento, aquella casa no era más que otra granja olvidada. Pero para Rebecca era todo lo que tenía: su tierra, sus recuerdos y su refugio. Rebecca se movía con calma, a pesar de que el viento hacía temblar la puerta trasera. Había vivido demasiadas tormentas como para alterarse. Cubrió las ventanas con las viejas cortinas, cerró cada cerrojo con la precisión de un hábito aprendido y se aseguró de que los caballos en el establo tuvieran agua suficiente para resistir la noche. Caminaba con paso firme, aunque su cuerpo ya mostraba la fuerza de los años. Su piel oscura brillaba con el sudor de la jornada, y en su mirada se notaba la disciplina de alguien que conocía el valor de la vigilancia. La tormenta, sin embargo, no era lo único que se avecinaba. Entre los rugidos del cielo, apareció un sonido diferente, extraño, que no pertenecía a la naturaleza. Primero fue apenas un murmullo mecánico, luego un rugido metálico que crecía con cada segundo. Un motor. Rebecca levantó la vista y se quedó inmóvil por un instante. En la distancia, más allá del maizal, unas luces cortaban la oscuridad. No eran relámpagos. Eran faros que se movían lentamente hacia su propiedad. Su respiración se hizo más profunda. En esa zona, las visitas nocturnas nunca eran buena señal. Los vecinos vivían demasiado lejos, y nadie recorría esos caminos en medio de una tormenta sin un motivo oculto. El vehículo se aproximaba despacio, como un depredador que mide a su presa. Rebecca apagó la lámpara de queroseno que iluminaba la cocina, dejando que la casa se sumiera en penumbras. Se acercó a la ventana y con cuidado apartó un borde de la cortina. El camión se detuvo justo frente a la entrada. El rechinar de la grava bajo las ruedas resonó con un eco inquietante. 4 siluetas descendieron, moviéndose con un aire despreocupado, pero cargado de intención. Se escucharon risas, voces jóvenes que no se molestaban en ocultar su arrogancia. Uno de ellos golpeó con el pie la cerca de madera, haciendo que los caballos relincharan nerviosos en el establo. El contraste era brutal, la calma de la rutina diaria frente al caos que se cernía sobre ella. Rebecca sintió como el aire se volvía más denso. Aquellos hombres no venían a pedir ayuda, ni mucho menos a refugiarse de la tormenta. Ella lo sabía, lo había visto antes en otros lugares, en otros tiempos. Esa forma de caminar, esas risas huecas, esa confianza desmedida, eran señales claras de que traían consigo problemas. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el techo y formando un ruido constante, como un tambor que anunciaba el inicio de algo inevitable. Rebecca se apartó de la ventana y cerró los ojos un segundo. No sintió miedo, sino una alerta profunda, como si una parte dormida de su ser hubiera despertado de golpe. En la penumbra de su sala, recordó los años de disciplina, las noches interminables en lugares lejanos, donde el silencio podía significar vida o muerte. Aquella vida había quedado atrás, pero su memoria seguía intacta. Ahora, en su propio hogar, esa experiencia regresaba como un reflejo natural. Mientras los pasos de los intrusos resonaban en el porche y las voces se alzaban entre el estruendo de la tormenta,
Rebecca respiró hondo. La granja ya no era solo su refugio. Se había convertido en un escenario donde el pasado y el presente estaban a punto de chocar. Y en esa primera chispa de tensión, la historia apenas comenzaba. Los relámpagos iluminaban los rostros jóvenes que descendieron del vehículo. Eran 4 muchachos de mirada desafiante y risas forzadas, conocidos en el vecindario por llamarse a sí mismos los Cuervos. No eran hombres curtidos por el trabajo ni estudiantes buscando un futuro. Eran producto de calles duras, de noches sin rumbo y de un deseo incesante de ser temidos. Al frente estaba Jason Ramírez, apodado Lobo. Su nombre circulaba entre los barrios cercanos como el de un líder al que se seguía más por miedo que por respeto. Jason no buscaba dinero únicamente. Su ambición era demostrar poder, marcar territorio y que todos supieran que bajo su sombra nadie podía oponerse. Aquella granja, aislada y silenciosa, le parecía un escenario perfecto para reafirmar su reputación. Detrás de él caminaban 3 figuras distintas pero unidas por la misma ilusión vacía. Mark, delgado y nervioso, era quien siempre reía demasiado fuerte para ocultar su inseguridad. Deseaba impresionar a los demás y ganar un lugar en el grupo. Chris, de complexión fuerte, tenía un carácter más violento y encontraba en esas incursiones una forma de liberar su frustración contra el mundo. El último, Tony, era el más joven y callado. Lo movía la necesidad de pertenecer, de no quedarse solo en una ciudad que pocas veces ofrecía oportunidades. Al subir al porche, Jason golpeó con la suela una de las tablas flojas. El sonido se extendió en medio de la tormenta como una burla. Sus compañeros rieron y comenzaron a hablar en voz alta, como si quisieran que la dueña de la casa los escuchara y se sintiera intimidada. No necesitaban ver el interior para imaginar que allí vivía alguien vulnerable. Para ellos, la soledad era sinónimo de debilidad. Lo que ninguno sospechaba era que aquella mujer había aprendido en su vida que la soledad no es debilidad, sino fuerza en silencio. Mientras ellos se jactaban, Rebecca observaba desde la penumbra, con el rostro sereno y los sentidos agudos, midiendo cada movimiento, cada palabra, cada gesto. La escena en el porche mostraba el contraste absoluto entre 2 mundos. Ellos, envueltos en arrogancia juvenil, creían dominar la situación. Ella, silenciosa y contenida, sabía que la verdadera fortaleza no necesitaba demostrarse con gritos ni risas. Con cada paso que daban alrededor de la casa, con cada tabla de madera que golpeaban como provocación, aumentaba la tensión. Los caballos en el establo se movían inquietos y el viento hacía que las ventanas vibraran. La granja, que durante décadas había sido un refugio de paz, se sentía ahora como un tablero de ajedrez, donde las piezas apenas comenzaban a tomar posiciones. Los Cuervos creían que estaban a punto de escribir otra de sus noches de dominio. Pero lo que realmente estaban haciendo era abrir la puerta a una historia que ninguno de ellos había previsto. La tormenta afuera era solo un reflejo de la que estaba a punto de desatarse dentro de la granja. La lluvia golpeaba con furia el tejado, marcando un ritmo constante, como un tambor lejano que anunciaba una batalla aún invisible. Rebecca permanecía inmóvil en la penumbra de su sala, observando cómo las sombras de los intrusos se movían detrás de las cortinas. El corazón le latía con calma, no con miedo, lo que otros hubieran sentido como terror. En ella se transformaba en una concentración absoluta. Durante años había intentado dejar atrás la parte de su vida que pocos conocían. Había enterrado recuerdos de noches en territorios lejanos, de interminables vigilias con el ojo fijo en un objetivo y la respiración contenida. En su granja quería olvidar, vivir en paz, cuidar la tierra y los animales. Pero aquella noche, con las voces arrogantes de los jóvenes retumbando en su porche, comprendió que su pasado no era un peso, era su mayor defensa. Uno de los muchachos golpeó la puerta con la mano abierta, como si quisiera desafiar al silencio que reinaba en la casa. La madera vibró, y con ese eco algo se quebró dentro de Rebecca. No era miedo, era un enojo profundo, un fuego que nacía de la injusticia. Aquella granja no era solo un lugar, era la herencia de su familia, el fruto de su esfuerzo, el único rincón en el que había encontrado sentido después de años de sacrificio.
y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a invadirlo. Rebeca caminó despacio hacia el desván. Cada escalón crujía bajo sus botas, pero el ruido quedaba opacado por la tormenta. Allí, escondida detrás de un viejo baúl cubierto por una manta, descansaba una reliquia de su pasado. Su rifle. No era un simple objeto metálico. Era el símbolo de una disciplina forjada con sangre, sudor y años de preparación. Al tocarlo, un torrente de memoria se encendió en su mente. El frío de las madrugadas, el peso del silencio antes de la acción, la calma antes del disparo. Sus manos, firmes a pesar del tiempo, acariciaron el metal con una familiaridad que parecía intacta. Ajustó la mira, revisó cada pieza con la precisión de quien no se permite fallar. El enojo que la consumía se transformaba ahora en decisión, no en un arranque impulsivo, sino en una determinación serena, implacable. Mientras tanto, los intrusos seguían fuera, convencidos de que tenían el control. Reían, hablaban en voz alta, se burlaban de la supuesta fragilidad de la dueña de casa. Pero cada palabra, cada provocación, solo alimentaba el fuego en el interior de Rebeca. Ella sabía que no eran simples bromas, eran advertencias de lo que planeaban hacer. Y esa certeza la llevó al límite. Con el rifle preparado, Rebeca se arrodilló junto a la ventana del ático. Desde allí podía ver claramente las siluetas moviéndose en el patio. Su respiración se volvió pausada, calculada, casi mecánica. Todo lo aprendido, todo lo que había guardado en lo más hondo de su memoria, emergía como si el tiempo no hubiera pasado. El rugido de la tormenta se mezclaba con el latido de su corazón. Rebeca no era ya la mujer tranquila que cuidaba caballos y cerraba ventanas. Era la guardiana de su tierra, una veterana que había despertado de un largo silencio. Y en ese instante, el enojo dejó de ser emoción para convertirse en propósito. El juego había cambiado. Los cuervos creían estar en una simple noche de dominio, pero frente a ellos se alzaba algo que nunca imaginaron. Una leyenda que había vuelto a tomar posición. La tormenta continuaba sobre la llanura, aunque con menos furia que antes. La lluvia ahora caía en ráfagas intermitentes, dejando momentos en que el silencio era tan profundo que los cuervos podían escuchar hasta el goteo del agua desde el tejado. Ese silencio no era normal, y ellos lo sabían. Era un silencio demasiado preciso, demasiado firme, como si alguien lo hubiera tejido a propósito. Jason, lobo, intentaba aparentar dominio. Caminaba de un lado a otro en el patio embarrado, con los brazos en alto, lanzando órdenes con voz firme. Cada palabra buscaba reforzar la idea de que todavía tenían control, que eran los dueños de la noche. Pero detrás de sus gestos seguros, sus ojos revelaban un brillo inquieto. Él estaba acostumbrado a que las puertas se abrieran de inmediato, a que las víctimas claudicaran ante su mera presencia. Esta vez, en cambio, no había súplicas. No había señales de pánico. La casa permanecía inmóvil, cerrada como una fortaleza. Esa quietud era un desafío que no sabía cómo interpretar. Mark, que solía llenar el aire con risas nerviosas, había dejado de hacerlo. Miraba constantemente hacia los campos de maíz, donde las sombras se extendían infinitas. Cada movimiento del viento hacía que creyera ver figuras escondidas. Su respiración se aceleraba, y cada tanto se ajustaba la chaqueta, como si eso pudiera darle seguridad. Chris, el más fuerte físicamente, trataba de romper la tensión a golpes. Pateaba piedras, golpeaba la cerca con la mano, produciendo ruidos que buscaban imponerse al silencio. Pero cada estruendo moría demasiado rápido, apagado por el viento y la lluvia. El eco no era liberación, era recordatorio de lo vacío que estaba todo alrededor. Lo que en otras noches habría sido símbolo de poder, aquí solo acentuaba su frustración. Tony, el más joven, era el más transparente. Permanecía en silencio, con los hombros encogidos, los labios apretados y la mirada fija en la casa. No hablaba porque no tenía nada que decir. Sus ojos reflejaban la conciencia de que habían ido demasiado lejos. Era como si pudiera sentir que algo invisible los rodeaba, algo que no comprendía,
pero que lo mantenía inmóvil. Un relámpago iluminó el cielo con tanta fuerza que las sombras de los muchachos se proyectaron contra las paredes de la casa. Jason alzó la vista y creyó distinguir un movimiento en el ático, una figura fugaz, una silueta que se desvaneció en la oscuridad en cuanto el trueno rugió. Cerró los ojos y negó con la cabeza, murmurando que era solo un reflejo de la tormenta. Sin embargo, la incomodidad era evidente. Lo había visto, y aunque no quería aceptarlo, una certeza se clavó en su mente. No estaban solos. Dentro de la granja, Rebecca se mantenía serena. Desde el ático, su mirada seguía cada gesto, cada temblor de voz. Su respiración era lenta, controlada. No había prisa. El miedo es un arma poderosa y ella sabía cómo dejar que hiciera el trabajo por sí solo. Cada minuto que pasaba, los intrusos perdían fuerza. Cada silencio, cada sombra, cada golpe de viento era un recordatorio de que no tenían el control. Los cuervos empezaron a hablar entre ellos, esta vez en voz baja. La arrogancia del inicio había desaparecido. Y lo que se escuchaba ahora eran frases cortas, tensas, sin convicción. Mark preguntó si no sería mejor marcharse. Chris respondió con brusquedad, intentando mantener la valentía. Jason lo interrumpió con tono autoritario, pero hasta su voz sonaba forzada. El liderazgo se le escapaba entre los dedos como agua de lluvia. El tiempo avanzaba lento, pesado, como si la tormenta misma se hubiera detenido a observar. Los jóvenes sentían que la noche se volvía interminable, que el aire era más denso con cada respiración. Lo que había empezado como un juego, como una demostración de dominio, ahora se había convertido en un laberinto invisible del que no sabían cómo salir. Otro relámpago iluminó el patio. Esta vez, todos lo vieron. Una sombra en el ático, inmóvil, como un testigo silencioso. Nadie dijo nada, pero las miradas de los cuatro se cruzaron. La certeza se hizo insoportable. No estaban enfrentando a una víctima indefensa. Habían despertado algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Y en ese instante, sin que ellos lo aceptaran en voz alta, los cuervos dejaron de ser cazadores. La presa que creían dominar había dado vuelta a la historia, y la noche ya no les pertenecía. La tormenta había perdido su fuerza. El viento se volvía más suave. La lluvia caía ahora en finas gotas que resbalaban lentamente por el tejado, y el horizonte empezaba a iluminarse con una tenue franja dorada. La granja de Rebecca, golpeada por el agua y la oscuridad, se mantenía firme como un bastión en medio de la llanura. Parecía haber sobrevivido no solo a una noche de tormenta, sino a una prueba mucho más profunda. Rebecca bajó del ático con pasos medidos. El suelo de madera crujía bajo sus botas, pero su porte era sereno, seguro. Empujó la puerta y salió al porche. El aire frío de la madrugada le acarició la piel y trajo consigo el olor fresco de la tierra mojada. Frente a ella, los cuervos permanecían inmóviles. La arrogancia que los había acompañado al llegar había desaparecido por completo. Ahora, sus rostros mostraban cansancio, confusión y la inevitable certeza de la derrota. Jason Lobo, el líder que siempre buscaba imponer respeto, se encontraba de rodillas en el barro. Su ropa estaba empapada, su cabello pegado al rostro, y en sus ojos ya no brillaba el orgullo, sino la amarga comprensión de que había perdido. A su lado, Mark evitaba mirar a Rebecca. Chris respiraba agitado intentando contener la frustración. Y Tony, el más joven, mantenía la vista baja, con el gesto de quien entiende demasiado tarde la magnitud de sus actos. Rebecca no necesitó levantar la voz. Su silencio pesaba más que cualquier amenaza. Con calma, tomó una cuerda del establo y, sin brusquedad, los mantuvo bajo control. Ninguno se atrevió a desafiarla. Su autoridad no estaba en gritos ni gestos violentos, sino en la seguridad inquebrantable de alguien que había enfrentado momentos más oscuros y siempre había salido adelante. A lo lejos, un sonido familiar se acercaba. Las sirenas rompieron la madrugada, primero como un murmullo lejano, luego como un eco creciente que traía consigo la promesa de cierre. Rebecca las había llamado hacía un buen rato,
con la misma calma con la que se prepara un candado o se enciende una lámpara. Cuando las luces azules comenzaron a reflejarse en los charcos del patio, los cuervos bajaron aún más la cabeza. Su noche había terminado. Los oficiales descendieron de los vehículos y se llevaron a los intrusos. No hubo resistencia. Jason, antes altivo, caminó cabizbajo, comprendiendo que aquella noche marcaría su memoria para siempre. Para los demás, el silencio fue la única respuesta. Rebecca permaneció en el porche, observando cómo el bullicio de los autos se alejaba. Poco a poco, el amanecer fue llenando de luz el campo. El cielo se tiñó de tonos rosados y dorados, y los pájaros comenzaron a cantar de nuevo, como si quisieran devolver la vida a la granja. Ella respiró profundo y cerró los ojos por un instante. No sintió orgullo desmedido ni rencor, sino una calma honda, la paz de haber protegido lo que era suyo. La granja estaba a salvo. Los caballos relinchaban suavemente en el establo, y la tierra, aunque mojada, seguía firme bajo sus pies. Rebecca sonrió con serenidad. No porque hubiera vencido, sino porque sabía que había defendido su hogar con dignidad, sin perder su esencia. Esa noche no sería recordada por lo que los intrusos intentaron hacer, sino por la fuerza silenciosa con la que una mujer sola fue capaz de cambiar el rumbo de la historia. El sol terminó de alzarse, iluminando cada rincón de la granja, y con esa luz quedó grabada la certeza de que en ese lugar vivía una leyenda. Una mujer que no buscaba reconocimiento, pero que había demostrado que la verdadera fortaleza no necesita testigos,